este video hablaremos acerca de la serialización, JSON y la transferencia de datos específicamente con un ejemplo en Unity. Bien, antes de comenzar, creo que tenemos que entender dos cosas. Primero, ¿qué es la serialización? Y voy a hacer referencia a una investigación que hice hace poco. Y leeré textualmente. Dice, manejo de datos en videojuegos. Para entender cómo los videojuegos manejan la información, recolección, escritura, lectura, debemos de entender un concepto fundamental, la serialización. De acuerdo con la documentación oficial de Unity, la serialización es el proceso automático de transformar las estructuras de datos o los estados de los objetos en un formato que Unity pueda almacenar y reconstruir posteriormente. En palabras más simples y generalizadas, es convertir el estado de un objeto, como por ejemplo su posición, su tamaño, si está activo o no, el color que tiene, es decir, diferentes características que este pueda tener, en bytes para que estos puedan ser almacenados en la memoria, base de datos o algún tipo de archivo. Esta es una versión pictórica de lo que es la serialización. Tenemos un objeto, en este caso, por ejemplo, el objeto de nuestro ejemplo es el jugador, que es esta figurita por acá. Y ese objeto pues va a enviar toda su información, su estado a través de bytes a algún lado. Puede ser una base de datos, un archivo, etcétera, etcétera. Para que luego se pueda realizar el proceso inverso que se conoce como deserialización, que acá pues, básicamente nosotros agarramos uno de esos archivos y lo reconstruimos para volver a obtener este objeto en el estado en el cual lo almacenamos en un principio. Básicamente es, digamos, procesar la información, el estado de un objeto, ¿no? A su forma más simple. La otra cosa que tenemos que entender es JSON. ¿Qué es JSON? Bueno, por sus siglas en inglés, JSON significa JavaScript Object Notation, que es básicamente un formato de archivo que tiene como propósito la transferencia de datos, similar al XML y pues es como cualquier otro formato de archivo que nosotros podemos ocupar, como .pdf, .doc, lo que sea, ¿no? Pero este específicamente fue diseñado, pensado con la transferencia de datos en mente y este es el formato que tiene un archivo JSON. O puede ser mucho más simple que esto, pero básicamente si nos vemos acá son pares de atributos con valores. El atributo, por ejemplo, es el menu item y pues le damos lo que es el valor de lo que sea, ¿no? Que le queremos poner, en este caso new, podemos ponerle que sea create new doc, o sea, este listado de atributos value es new, on click, create new doc, igual el XML, aquí es esta misma información, pero en XML para, pues, quizás para referencia, quizás alguien entiende XML, pero nunca había visto JSON o algo, ¿no? Este es el formato del XML tradicional y esto sería el JSON. Bien, ¿qué es lo importante en Unity específicamente para utilizar JSON? Pues dos cosas, que la clase las variables específicamente, bueno, en este caso una clase que vamos a utilizar tengan el atributo serializable, porque esto le indica al motor, a nuestro código, que lo que está a continuación es algo que nosotros queremos serializar, es algo que nosotros queremos procesar como datos simples, ¿no? Entonces el motor hace un proceso detrás, ¿verdad? Que prepara estos primitivos para la serialización, ¿no? Y básicamente, pues acá se hizo justamente eso, se creó una clase jugador bien simple que tiene tres variables primitivas, digamos, tiene lo que es el level, que es un int, tiene un player name, que es un string, y un experience o XP, que es un float, ¿no? Entonces, ahora, nosotros en otra parte del código de nuestro juego lo que vamos a hacer bueno, en este caso, por simplicidad y por cuestiones de tiempo, realmente se construyó, solo se hace la construcción de un nuevo objeto o jugador y se le asignan los valores que se le van a colocar en el inspector, ¿no? Ya vamos a ver, acá cuando tenemos el inspector nosotros podemos
colocar los valores que nosotros queremos acá, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ir cambiar el nivel acá, podemos cambiar la experiencia acá y el nombre, etcétera. Entonces, así es como lo vamos a hacer en este caso. En un juego real, obviamente, estos valores van cambiando a medida que el jugador va jugando, a medida que el jugador logra derrotar a un enemigo, pues va a subir de nivel y estos valores van ajustándose automáticamente, pero por acá solo es un ejemplo y no tenemos jugabilidad, lo vamos a hacer de esta forma. Y pues también tenemos lo que es un método que se llama Save into JSON, que básicamente lo que va a hacer es utilizar la API de Unity para JSON, que pues hay muchas funciones, pero la función que a nosotros nos interesa en estos momentos es la funcionalidad de transformar un objeto, en este caso jugador, un objeto serializable, porque acá tenemos la clase, que este objeto, esta clase era jugador, era serializable, la transforma en string, en un string, en un hilo de texto, para que pues pueda luego ser procesado como un archivo de JSON. El formato, pues hay diferentes formas de darle formato acá, pero lo que nos interesa a nosotros es saber cómo después con la clase system.io nosotros podemos escribir este archivo en alguna parte de nuestra computadora. Yo pues elegí esta parte por conveniencia, pero nosotros podemos elegir cualquier parte que necesitemos, incluso dentro del mismo juego, y así es como nosotros vamos creando como un sistema de guardado. O sea, si nos ahondamos más en esto, podemos crear un sistema de guardado y muy, muy complejo dentro de nuestro videojuego, ¿no? Pero a demostrar el ejemplo, bueno, básicamente, digamos, vamos a tener un personaje con nivel 12 que tenga 1451.12 de experiencia y que se llame Oscar, ¿no? Así en mayúsculas. Entonces vengo yo, juego. Y ahorita no hay nada. Si se fijan en mi carpeta de descarga, que es donde estoy guardando, pues no hay nada aún. Pero en el momento que yo lo doy guardar, se va a crear ese archivo porque pues es la funcionalidad que nosotros le habíamos asignado. Y al abrir este archivo nos damos cuenta que efectivamente se ha creado un archivo con un formato bien simple de JSON, pero que contiene la información que nosotros colocamos acá. ¿Y qué es lo importante de esto? Es que nosotros podemos realizar el proceso inverso justamente. Podríamos deserializar esta información. Podríamos agarrar este archivo y realizar el proceso inverso y reconstruir este personaje con esta información dentro de nuestro mismo juego. Y así es básicamente cómo funciona el guardado de archivos en los videojuegos. Las ventajas de utilizar JSON es que, bueno, primero que nada, que es muy versátil, que se le puede dar el formato, como ya vimos, bueno, realmente es bien simple el proceso de crear un archivo de JSON dentro del videojuego. Nosotros podemos asignar acá, como les digo, estos valores se van ajustando a medida que va jugando el jugador del videojuego y pues podríamos fácilmente crear eso. Lo otro es que JSON, bueno, Unity de hecho da la funcionalidad de JSON para encriptar estos archivos. El JSON es muy fácil de encriptar por si nosotros de repente necesitamos transferir datos que tengan algún nivel de seguridad mucho más avanzado. Entonces, eso pues, de repente nos puede ayudar mucho. Y bueno, eso básicamente, si nosotros pues ya quisiéramos como crear un nivel más complejo, un sistema más complejo, el principio es el mismo, solo necesitamos como almacenar la información de nuestro objeto o en este caso el jugador de una forma serializable y luego utilizar un método tan simple como este para guardar ese archivo y luego pues podríamos utilizar un proceso inverso para reconstruir esa información dentro de nuestro videojuego. Y eso es todo. Muchas gracias.